Buenas tardes a todos, gracias por asistir a esta nueva sesión del Seminario de Estudiantes. El día de hoy tengo el placer de presentar a Francisco Espinosa Soto. Les platico un poco rápidamente de él. Él realizó la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente está en la maestría de Matemáticas Básicas aquí en CIMAT, bajo la dirección del doctor Luis Núñez de Betancourt. Y sus intereses matemáticos son homología local, métodos en característica prima y teoría de operadores diferenciales. Y el día de hoy nos va a dar una plática sobre conexidad del espectro primo. Francisco, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Edgar. Pues, como dijo Edgar, yo voy a hablar sobre conexidad en el espectro primo. Pues primero voy a definir cuál es este espacio. Pues, para definir este espacio nos tomamos un anillo neperiano R. Nos fijamos en el conjunto de todos sus ideales primos. Pues ese es el espectro primo de R. ¿Okay? Y pues para definir una topología aquí, primero necesitamos definir los abiertos o los cerrados. Pues primero vamos a dar las propiedades que se necesitan para definir los cerrados de este conjunto. Y pues estas están dadas en esta proposición, que dice que si bueno, si tenemos estos ideales de R, entonces se tienen las siguientes propiedades. Tenemos que... no, perdón, me falta definir aquí un conjunto también. Y para cada ideal I en R, definimos la variedad de I como el conjunto de I. Estos son todos los primos del anillo R que contienen al ideal. Y pues estos conjuntos para estos ideales satisfacen las siguientes propiedades. La variedad del anillo total es el vacío, pues, porque ningún primo contiene al anillo. La variedad del cero es el espectro de R, porque pues todos los ideales primos contienen un cero. También tenemos que la unión de dos de estos conjuntos es la variedad de la intersección y la intersección de una familia arbitraria de estos es la variedad de la suma de estos ideales, donde la suma pues son las combinaciones lineales finitas de elementos en esos ideales. Y pues con estas propiedades podemos definir una topología en el espectro de R, porque pues tenemos que el vacío pertenece a este conjunto, el total pertenece a este conjunto. Bueno, la unión de dos elementos está en el conjunto y la intersección arbitraria de elementos de ese conjunto sigue estando en este conjunto, el conjunto de las variedades. Y pues entonces esto define una topología en el espectro donde estos conjuntos son los cerrados. Un ejemplo.
si nos tomamos R igual a Z, pues los ideales primos de R, bueno, de Z, son los ideales principales, tales que P es un número primo, o P es el cero. Y pues, bueno, este sería el espectro de R. Y dado un ideal de este anillo, como Z es un anillo de ideales principales, este es el ideal generado por argumento n. Y si expresamos a n con sus factorizaciones primos, pues los primos que contienen a n son los ideales primos generados por los primos que están en una factorización de n. Pues entonces b de n sería el conjunto de estos primos. Y bueno, si queremos hablar de la conexidad de este conjunto, pues como que eso no tiene mucho chiste, porque si nos damos cuenta, sí, en un anillo local, si tenemos un anillo local y queremos hablar de la conexidad de este conjunto, pues eso no tiene mucho chiste, porque pues todos los ideales contienen al maximal, entonces todos los cerrados de esa topología se intersectan en un punto, por lo tanto la topología del espectro de R, donde R es local, pues se desconecta siempre. Entonces, para poder analizar esta conexidad y hacer un poco más interesante, pues vamos a remover el punto que está en todas las variedades. Pues entonces vamos a definir el espectro pinchado, que pues, es todos los ideales primos del anillo que y pues como ya removimos el punto que están todos los cerrados, la topología aquí ya se vuelve un poco más interesante. Pues con esta es la que vamos a ver por el resto de la charla, la topología en ese conjunto. Y pues la topología de este conjunto se puede trabajar de forma puramente algebraica, solo trabajando con ideales en lugar de con abiertos y cerrados. Eso lo podemos hacer con la siguiente proposición, que dice que si es un ideal del anillo R, entonces el espectro pinchado de R módulo I
que se me pasó a decir, pero esa topología en la que las variedades esas son unos cerrados se llama la topología Zariski. Pues la topología en el espectro pinchado se esa misma topología restringida. Este es un conjunto de espectro. Y la topología en este conjunto es desconexa. Si existen dos ideales que contienen ahí, tal es que el radical de la intersección de ellos es igual al radical del ideal I. 2. Radical de la suma de ellos es igual a la ideal maximal de este anillo local. Y pues estos radicales son ambos distintos del radical de I y del ideal maximal. Es como, traduciéndolo a la topología de eso, es como decir que los puntos cerrados son distintos del vacío y del total. Pues, bueno, solo como recordatorio, el radical de un ideal es la intersección de todos los primos. Tienen esa idea. ¿Puedes repetirnos le pones a 3? ¿La suma qué? Bueno, esto es que el radical de la intersección de estos dos ideales sea el radical de I. El radical de la suma tiene que ser el maximal. Y ambos radicales de los ideales individuales tienen que ser diferentes del radical de I y del radical de M. Eso viene en la topología, no son diferentes del vacío y del total, todos separados. Bueno, y lo siguiente es una proposición sobre la conexidad de este conjunto, que nos dice que si tenemos un anillo local con profundidad mayor o igual a 2, entonces el espectro mínimo de R es conexo. Y aquí pues la profundidad es una propiedad homológica. Pues esto, la definición es que la máxima longitud de una asociación regular en el ideal maximal de este anillo, pero esto también detecta el desvanecimiento de la homología local, porque la profundidad es el número más chico en el que la homología local del anillo no se anula. Y pues eso es lo que se usa para demostrar esto. Porque o sea, bueno, puede ser más trabajo. La demostración de esto se hace por contradicción. Pues suponemos que R es disconexo. Y pues entonces tenemos que existen J1 y J2 que contienen ahí, que satisfacen una aquella propiedad. Y pues en topología algebraica existe una sucesión de exacta homologías llamada la homología de la sucesión de Mayer-Victoris,
y en cohomología local hay una versión de eso. Y lo que nos dice es que, bueno, si I y J son los ideales de R, entonces tenemos una sección exacta de cohomologías para esta forma. Pues así continuamos esta asociación, solo cambiando los índices. Para cada índice tenemos una renglón ahí, como que. Y pues lo que vamos a hacer para demostrar esto es tomar una fracción de esta asociación para estos dos ideales. Pues vamos a tomar entonces aquí J1, J2. Y pues vamos a tomar precisamente estos cuatro grupos de la asociación. Y pues como tenemos que aquellas propiedades, la cohomología local es invariante si aplicamos el radical en el soporte. Y pues el soporte el radical de la suma por la propiedad aquella es el maximal. El radical de la intersección por la propiedad aquella es el radical de ahí, pues como esto es invariante sobre el radical, solo ponemos la i. Igual acá, el radical de la suma es igual a maximal. Pero hay un teorema que dice. Una pregunta. Aquí en este caso, la i es el cero. Porque en tu proposición no hay i. Solo estás hablando de la potencialidad de. Ah, sí, la i es el cero que. Sí, gracias. Pues bueno, como la profundidad del anillo es mayor o igual a 2, entonces todas las cohomologías locales se anulan abajo del 2, pues en el maximal. O sea que estas dos cohomologías locales son ambas 0, porque están soportadas en el maximal y el índice es menor que la profundidad. Entonces nos queda en esa asociación exacta nos queda lo siguiente. De J1 y pues como esta es una asociación exacta y solo tenemos dos grupos atrapados entre dos ceros, este de aquí es un isomorfismo, pues tenemos que esta suma es isomorfo a esto, pero la cohomología local es un puntor derivado, entonces es el puntor derivado del puntor de torsión de este. Y pues entonces en el nivel 0, esta cohomología es igual a ese puntor aplicado al módulo sobre el que estamos calculando. ¿Tiene algo de especial si la i es 0? ¿Nivel 0? Aquí dice que i es el 0. Ah, sí, pero es que estamos aplicando acá.
Y pues como aquí solo tenemos el espectro de R, pues es R entre 0, ¿no? Para aplicar aquí. Sí, me refiero en general el H0, la componente local en I y la 0 tiene sí. forma explícita. Sí, sí, sí. De la cosa. Bueno, pues precisamente aquí, esto de aquí es el anillo total, porque pues es todos los elementos que se anulan en una potencial. Entonces, esto es igual a R. Y bueno, tenemos que esta es 1, este es un mapa R, pero como R es un anillo local y estos no se pueden descomponer en suma de remódulos, entonces uno de estos tiene que ser 0 y el otro R. Y pues, bueno, su pérdida de generalidad tenemos que estar que 0 y este 0. Y este de acá, lo que nos dice, bueno, lo que nos dice es que R es igual a esta homología, que de nuevo es igual a el control de torsión sobre este ideal, que soporta en este ideal. Y pues esto lo que nos dice es que el radical de este ideal es el maximal, pero pues esto contradice el tercer punto de esta proposición. Y por lo tanto, esto nos dice el espectro de R es exponencial en este caso. Qué pena, no sé si me perdí. ¿Qué pasa con que la profundidad sea mayor o igual a 2? Eso nos dice que, bueno, la profundidad es el mínimo número donde esta cosmología es siempre de 0. Entonces, cuando estos índices de acá son más chicos que la profundidad, pues estos dos son 0. ¿Me puedes volver a repetir qué significaba de las secciones de mineral en R? ¿Qué decías que era R? Torsión. ¿Qué? Es torsión. Esa es torsión. Sí. Esto de aquí son los elementos de R, tales que son anulados por una potencia de vida. En general, tenemos aquí. Son los elementos de este remódulo que son anulados por una potencia de vida. Pues que este de aquí sea igual a R nos dice que el radical de ese ideal es un contradice la proposición. Una pregunta. Esto es para anillos locales. ¿Tienes alguna consecuencia en anillos normales? O sea, esto no es una propiedad local, ¿no? O sea, que todas las localizaciones sean disconexas, no te va a decir que esa cosa es disconexa. ¿Pero hay algo que se pueda aplicar a anillos no locales? No sé, la verdad, lo único que sea de no locales pues es más mal bastante, pero aparte de eso no nada local. Bueno, además de usar homologías, también podemos detectar la conicidad de este espectro, comparándolo con la conicidad de esta gráfica. Pues, para definir esta gráfica, pues empezamos con un anillo local y definimos la gráfica θr, donde los vértices de esa gráfica son los primos minimales de R.
tenemos una lista entre dos vértices. Si con los dos vértices P y PJ, y el si su suma no es m primaria, o sea que el radical es distinto del mismo. Pues lo chido de aquí es que para ciertos anillos la gráfica es conexa si solo si lo es el espectro del anillo. ¿Y el campo siempre estás pensando en característica cero o es libre de características? Bueno, aquí es libre, pero después va a ser cero en otros extremos. Por el momento sigue siendo libre. ¿Esta sección exacta la tienes en característica también? Esta es porque característica. Entonces, la posición es que para los anillos locales de dimensión mayor o igual a 2, para estos anillos, la gráfica aquella es disconexa si solo si el espectro del anillo es disconexo. Pues vamos a hacerlo todo esto, que es lo sencillo. Bueno, pongamos primero que TDR es disconexa. Entonces podemos operar sus vértices en dos conjuntos, tal vez que no hay vértices uniendo aristas de un conjunto con aristas del otro. Vamos a llamar desde P1 PK a los vértices de una componente. P1 hasta duele a los vértices de la otra, y puede ser el que no haya aristas entre estas dos componentes, lo que es lo mismo PI más UJ igual a la maximal para cada vez que hay. Y nos vamos a tomar ahora y bueno, el ideal como la intersección de los primos de este componente, y J como la intersección de los primos del otro componente. Pues como en esta gráfica tenemos todos los primos minimales del anillo, entonces intersección J es igual a la intersección de los bueno, de todos los primos minimales
del anillo. Entonces, es el radical del cero. Porque pues esto es la intersección de todos los primos que contienen la idea del cero, pues esos son todos los primos minimales del anillo. Y lo que nos falta ver para ver que estos dos ideales como separan al espectro es que su suma tiene radical, su suma semiprimaria, que es el maximal. Pues vamos a ver esto por contradicción. Pues si suponemos que esto es distinto del maximal, entonces como esto es la intersección de todos los primos que contienen a esta suma, entonces tiene que haber un primo aquí en medio entre este ideal y el maximal, porque si no hubiera otro primo en medio, pues este radical sería el maximal, que es el único primo que contiene. Entonces tenemos que existe un primo al que I más J está contenido en ese primo y este es distinto al maximal. Pero pues como estos I y J están ambos contenidos en la suma, pues ambos están contenidos también en ese primo, están contenidos en el maximal. Y como este primo contiene ahí y es distinto al maximal, eso quiere decir que hay un primo minimal de I metido ahí en medio, que puede ser eso, puede ser grande. Pero pues la parte que importa es esta, que I está contenido en PI y es distinto de R. Y de igual forma, J está contenido en algún primo minimal de J, que los tomamos como los Qs, pues que es distinto de M. Y pues esto es lo que nos dice. Si ambos están contenidos en P, entonces la suma de ellos también, por ser unidad. Y como este es primo, los radicales este también está contenido ahí. Y este está contenido acá. No. Me fui de paso. Era solo tomar el PI y el QI. Pero es la misma prueba. O sea, como PI está contenido en P y QJ está contenido en P, pues la suma también está contenida ahí. Por lo tanto, el radical de esta suma está contenido en P y es distinto al maximal. Pues como este radical es distinto al maximal, eso significa que hay una lista uniendo estos dos primos. Pero pues eso es una contradicción porque habíamos escogido estos conjuntos de los que no hubiera listas uniendo a ellos. Pues tenemos ya la contradicción. Entonces, esto es igual a esto. Pues ya tenemos dos ideales que satisfacen las condiciones de la proposición esta que dice que el espectro del anillo es exponencial. Tengo una pregunta. ¿En qué momento usaste la hipótesis de que la dimensión de R es que la gráfica no sé si es 1 o 0, porque pues, en el 0 lo tienes en máximo. Ajá, en el 0 solo es el maximal. Y en el donde es 1 todos los puntos son aislados. Entonces, en la gráfica que pues, Porque no puedes tener una cadena de 3. No, perdón. Claro, es que sí, sí, sí.
demostramos que si la gráfica es desconexa, el espectro es desconexo. Ahora vamos a ver que si el espectro es desconexo, el espectro pinchado es desconexo. Entonces, pues existen ideales y J, tales que su intersección es radical del cero y radical de la suma es el maximal. Pues nos tomamos ahora todos los primos minimales de i, entonces el radical de i va a ser igual a la intersección de estos primos y nos tomamos los primos minimales de j, entonces el radical de j va a ser igual a la intersección de sus primos minimales y bueno, entonces pero cualquier primo que nos tomemos aquí, como son minimales de i, tenemos que i está contenido en pi igual acá j está contenido en j para cualesquiera i j. Luego la suma de estos dos ideales está contenida en la suma de los otros dos. Pues si sacamos radical a ambos, como se conserva la contención y este de aquí es igual al maximal por hipótesis, entonces tenemos que este de aquí también es igual al maximal. Eso lo que nos dice es que no hay una lista entre estos dos. Entonces no hay ninguna lista que una a vértices de este conjunto con vértices de este conjunto, por lo tanto la gráfica es desconexa. La primera propiedad es la que te dice que esos primos son los únicos primos minimales del anillo, ¿verdad? Sí, que una teoría nos dice que tiene una cantidad finita de Que primos tienen una minimales. cantidad finita, pero podría haber más además de eso. Pero la primera condición es la que te dice que no, ¿verdad? O sea, porque si tienes que esos dos, tienes dos conjuntos, pero podría haber más ideales primos que sí. Ah, sí, esto está. Esa es la primera, ¿verdad? Sí, porque esto es la intersección de todos los primos No hay minimales. más ideales primos minimales además. Sí, solo hay los primos minimales que contienen esta intersección. Sí. Y pues ahora vamos a enunciar un lema que vamos a probar porque es muy difícil. Nos va a enunciar la demostración. Dice que ya es igual a el anillo de series de potencias sobre un campo separablemente cerrado. Entonces, bueno, y además, entonces, consumo de
bueno, esta cohomología es igual a 0 para cada primo minimal P de los que tienen dimensión igual a 2. Pues, se le van. Se usa para probar el siguiente teorema de convexidad. Fue probado por Hünek y Loesny. Dice que se mantiene con las mismas condiciones. Acá. Y si además tenemos un ideal en ese anillo, al que la dimensión del cociente es medio igual a 2, entonces se tiene que el espectro pinchado de S sobre I es un hecho y solamente es sí la topología local de S con su orden I es igual a 0. Pues para demostrar esto, nos damos la sucesión de microvectores de nuevo y le damos estos componentes. Bueno, igual suponiendo que el espectro es disconexo, pues entonces existen J1 y J2 que contienen ahí y satisfacen las propiedades esas que mencioné. Entonces, tomamos los siguientes componentes de la sucesión. Y no, como radical de esto es sí, por las que son los conjuntos que separan al espectro y este es nacional. Entonces tenemos ahora esta función exacta, pero pues el teorema que dice que si este es un dominio local completo, que en nuestro caso lo es, y el soporte es un ideal tal que es distinto del maximal. Entonces, la cohomología de ese local, de ese ideal, perdón, se anula la dimensión. Pues como estos dos ideales de aquí son los que separan al anillo, por hipótesis tenemos que J1 es distinto del maximal y J2 también es distinto
ambos se anulan en la dimensión del anillo, que pues, es n porque estamos en este anillo. Entonces esto de aquí es 0, esto de aquí es 0, y entonces tenemos un módulo, otro módulo y 0, y como esto es una asociación exacta que termina en 0, este método aquí tiene que ser sobreyectivo. Pues hay otro teorema también, creo que dice que en un anillo esta cohomología nunca se anula. O sea, si sacamos la cohomología local en la dimensión del ideal maximal, bueno, con soporte en el ideal maximal en la dimensión del anillo, entonces esta cohomología no se anula. Es el teorema de Sander-Grothendieck. Pues como aquí tenemos una sobreyección de este módulo a otro módulo distinto de 0, pues tenemos que este de aquí es distinto de 0, y pues eso prueba una de las dos partes del teorema. Porque iniciamos con que este es no. Iniciamos con que esta cosa es disconexa, y prueba que es distinta de 0. Entonces, tengo que esto igual a 0 implica el espectro desconexo. Y se sube. Y no, la otra cuestión pensamos en mostrar porque está un poco más larga, pero la otra parte se demuestra por inducción. Inducción sobre T, el número de primos minimales que tiene el ideal I. Y si el ideal I tiene solo un primo minimal, pues usamos el lema de allá. Y para el paso inductivo, T-1 implica T. Nos tomamos I igual a intersección de los primeros T-1 primos. Y J el otro primo, y hacemos esos dos ideas. Eso era todo lo que quería hablar sobre esto. Bueno, entonces le agradecemos a Francisco por la charla.